pero Paraguay hoy se encuentra contra las cuerdas y deberá demostrar que está creciendo y que está avanzando. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano y de todo el continente. Hoy venimos con un nuevo video y como les ha gustado vamos a empezar a hacer esta serie, pero hablando de qué probabilidades tienen las selecciones de poder clasificar al próximo mundial. Recordemos que hay más cupos para Conmebol y hoy venimos con el segundo seleccionado. Ya lo habrán visto en el título y en la miniatura y por eso ingresaron a este video. Les vamos a estar hablando de qué probabilidades tiene la selección de Paraguay de poder ir al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, luego de que su último mundial haya sido en Sudáfrica 2010 y casualmente la mejor performance de Paraguay en la historia de los mundiales. Quiere volver y sobre todo también para la Copa América de Estados Unidos, que será el año que viene. Así que sin mucho más para decirles, ya saben, los que esperan que diga que Paraguay tiene un 67,445,900 de probabilidad de clasificar al mundial. Olvídense, la matemática en el fútbol poco va de la mano. En este caso podrá tener alguna exactitud, pero la verdad es que son 11 contra 11, juega el corazón, juega la cabeza, juega todo, así que olvídense de eso. Así que no se olviden de suscribirse, botón rojo, activen también la campanita para no perderse ninguno de los videos y vayamos con todo a ver qué probabilidades tiene la selección paraguaya de ir al próximo mundial. ¿Quién iba a creer que el último mundial que iba a disputar Paraguay iba a ser la mejor performance de su historia, llegando a cuartos de final y siendo eliminado con varias polémicas por la campeona del mundo de esa misma copa? Así es, Paraguay luego de eso van a transcurrir hasta el 2026 por lo menos 16 años sin poder competir en el máximo torneo exponente del fútbol. Y aquí, más allá de los resultados, más allá de la suerte que una selección pueda llegar a tener, se le atribuye mucha, pero mucha, por no decir toda la responsabilidad a las malas decisiones tanto de dirigentes como de los cuerpos técnicos pasantes que no pudieron hacer que Paraguay clasifique a un mundial luego de Sudáfrica en el año 2010. Nos remontamos a lo último, a las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, una de las tantas malas campañas que ha tenido la selección paraguaya que no permitió que clasificara a la última Copa del Mundo. La selección de Paraguay disputó los 18 partidos, tuvo tan solo 3 triunfos, 7 empates y 8 derrotas. Pero no solo nos detenemos en este análisis, sino que también tenemos que hablar de que tuvo 2 ciclos en el medio, es decir, tuvo 2 entrenadores, ya que el primero no pudo cumplir con las expectativas y en el famoso manotazo ahogado, la Federación Paraguaya de Fútbol decidió ir en búsqueda de un nuevo cuerpo técnico, que no clasificara a Paraguay al Mundial porque ya era muy pero muy complicado en la mitad de las eliminatorias, sino que pensara ya en la formación de un equipo que lo pudiese hacer competir nuevamente en una Copa América y también con el objetivo de poder clasificar al nuevo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Con muchas más probabilidades. Como decíamos anteriormente, Paraguay tuvo 2 entrenadores en el ciclo de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El primero fue Eduardo de Toto Berizzo, que ya venía de un ciclo anterior, que ya venía dirigiendo a Paraguay de años anteriores y hasta incluso tuvo también la Copa América de Brasil 2019. Pero en el ciclo a este nuevo mundial, en esos 4 años, el DT argentino ni siquiera pudo completar las clasificatorias. Fue despedido después de una triple fecha para el olvido. Empató con Argentina 0-0, perdió con Chile 2-0 y fue goleado por Bolivia 4-0. A esa altura Paraguay tenía apenas 12 puntos en 12 fechas, 1 por fecha en promedio. Estaba fuera de todo y a 4 puntos del quinto puesto, que daba el boleto al menos al repechaje. En la Copa América de Brasil 2021, cuando ya las eliminatorias de Qatar estaban en camino,
Eduardo el Toto Berizzo tuvo la posibilidad de disputar la Copa América y quedó eliminado nuevamente en cuartos, cosechando en la fase de grupos, habiendo clasificado tercero, 2 triunfos y 2 empates, pero luego fue eliminado por Perú en cuartos de final, como también así en el 2019 por Brasil en la misma instancia, pero bueno, con la selección peruana lo hizo por penales. El historial que dejó Eduardo el Toto Berizzo a lo largo de su campaña en la selección de Paraguay fue, habiendo disputado 31 encuentros en todas sus competencias, ganó tan solo 7, empató 11 y perdió 13, con 37 goles a favor, pero también con 47 en contra. Un promedio de 32 puntos si pudiésemos sumar 3 unidades por triunfo, 1 por empate y hasta 0 por derrotas en estos 31 encuentros. Y pudo disputar, más allá de los amistosos, 2 Copas Américas. Una fue la de Brasil 2019 y luego la de Brasil 2021 y las eliminatorias de Qatar 2022. A medias. A partir de esto, Eduardo el Toto Berizzo fue despedido y quien lo reemplazó fue su compatriota Barros Esqueloto, otro entrenador argentino, quien levantó, pero tampoco bastó, para ir al Mundial y acabó octavo con 16 unidades. Tan solo pudo sumar 4 más de las que había sumado Eduardo el Toto Berizzo. Por su parte, Guillermo Barros Esqueloto, hasta ahora, habiendo tomado la última parte de las eliminatorias rumbo a Qatar y los amistosos que se han disputado hasta ahora, previo a las eliminatorias, lleva un total de 15 encuentros en Paraguay. 4 triunfos, 3 empates y 8 derrotas. 12 goles a favor, 21 en contra. Es decir, que en estos 15 encuentros que ha disputado, si hacemos la suma como si fuese un torneo normal, lleva 15 puntos. Ninguno ha podido salir del promedio de 1 punto por partido. Paraguay no tiene un panorama para nada alentador con las estadísticas que muestran sus 2 entrenadores del camino anterior y quien hoy es el entrenador vigente, como lo es Guillermo Barros Esqueloto. Sin embargo, su plantilla va mejorando año a año, potenciándose con nuevas promesas y talentos que se van descubriendo a lo largo del mundo, y entre ellos podemos nombrar a Santiago Rojas, Anthony Silva, Aldo Pérez, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Robert Rojas, Fabián Balbuena, Bruno Valdés, Mateo Gamarra, Alexis Cantero, Juan José Cáceres, Matías Villasanti, Diego Gómez, Brian Ojeda, Matías Galarza, Álvaro Campuzano, Matías Rojas, Alejandro Romero, Miguel Almirón, Ramón Sosa, Julio Enciso, Carlos González y Gabriel Ábalos, y entre tantos otros talentos paraguayos, como también podríamos llamar, y que no está en esta lista, como Melgarejo, quien hoy está disputando sus partidos para Libertad, y muchos otros talentos que claramente están a lo largo y ancho de este mundo para la selección paraguaya, que tiene capital en cuanto a jugadores, pero que no ha podido demostrarlo hasta ahora, luego de casi 16 años, para poder llegar a la máxima competencia del fútbol internacional. Primero en su camino, en el futuro más cercano, va a tener, más allá de algunas fechas eliminatorias, la prueba de fuego que va a ser la Copa América de Estados Unidos 2024, donde seguramente se sumen algunas selecciones de CONCACAF, pero que Paraguay tendrá que demostrar que está creciendo y poder pasar la barrera de los cuartos de final. Más allá de que la competencia sea dura y que cada vez se ponga más ajustada con las selecciones también de Conmebol, deberá demostrar que está avanzando y va a tener que ir más allá de la barrera de presión y romper esos cuartos de final para poder acceder a estar entre las mejores 4 selecciones del torneo. Será difícil, y si no lo logra, yo creo que habrá mayor presión por parte de su gente y también de la federación. Pero Paraguay hoy se encuentra contra las cuerdas y deberá demostrar que está creciendo y que está avanzando. Si no, será otro ciclo malgastado. Pero también tendremos que hablar que hay una luz en el camino, sobre todo para aquellas selecciones que no clasifican hace mucho tiempo, o hasta incluso que no han clasificado en su historia al Mundial. Y es que al ser el próximo Mundial del 2026 de 48 selecciones, FIFA le ha otorgado a Conmebol 6 cupos y medio. Lo ha estirado. Cuando antes eran 4 clasificaciones directas y un repechaje, en este caso y en esta situación, al Mundial ser de mayor cantidad de selecciones, Conmebol tendrá 6 cupos para clasificar de manera directa y el 7º será el repechaje.
Paraguay tendría apertura a mayores posibilidades, más allá de que si hacemos la cuenta de la última eliminatoria hubiese quedado eliminado de todas maneras. Tendrá mayor motivación para poder trabajar, para poder luchar duro y hasta incluso, más allá de que pueda llegar a ser tomado como un pensamiento mediocre, tendrá menos exigencias porque tendrá mayor capacidad de la tabla para poder clasificar de manera directa o hasta incluso de poder luchar por el repechaje. Hoy el futuro de Paraguay, en cuanto a nombres propios, en cuanto a jugadores, es alentador, pero en cuanto a lo que queda sobre el resto de las cosas que venimos analizando, no lo es para nada. Los números no acompañan, los números no ilusionan, pero sí se le abren distintas puertas y mayor cantidad de posibilidades a esta selección que viene golpeada desde la última vez que clasificó a un mundial que casualmente también fue la mejor participación en la historia del país. Veremos qué pasa con Paraguay. Es una caja de sorpresas lo que pueda llegar a pasar en lo que queda, pero tendrá mayor cantidad de posibilidades. Esto es lo que hay que destacar y veremos, y solo dependerá única y exclusivamente de la selección paraguaya poder estar y decir presente en el Mundial del 2026 luego de 16 años de ausencia. Tendrá que sacar esa garra que tienen dentro, tendrán que despertar al verdadero guerrero paraguayo para poder hacer historia y volver a estar en la mayor competencia del mundo existente en el fútbol. Así que bueno gente, sí, hasta aquí con el video de hoy. Espero que les haya gustado este video hablando y planteando las probabilidades que tiene la selección paraguaya de ir a Estados Unidos, México y Canadá 2026. Si es así, saben que nos pueden apoyar suscribiéndose los que no lo estén todavía. Activen también la campanita para no perderse ninguno de los videos que nosotros venimos armando y venimos haciendo. Si nos quieren apoyar y les gustó y quisieran de otras selecciones, dejen ese enorme like, dedito para arriba, nos ayuda muchísimo. Y también comenten qué otra selección quisieran que hagamos este tipo de videos, de qué probabilidades tiene. También que ustedes dejen qué probabilidades tiene Paraguay de ir, qué opinan, si irá, no irá, cómo la ven, cómo lo ven en lo que es el presente, cómo la ven lo que va a ser las eliminatorias. Absolutamente todo acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.